pero vamos a analizar todo esto con Fernando Galante, que es analista económico de Ojana y Chimpay, y lo tenemos en línea para poder dialogar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día. Nimsi y Antonio te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, fantástico, muy bien aquí. Bueno, si uno mira los números de inflación, dice que tremendo, un 13% de inflación en un mes, pero ya llevamos 3 meses, digamos, porque según dicen, hay que esperar un periodo prudencial de 3-4 meses para saber si hay una tendencia a la baja. ¿La hay, crees vos? A ver, claramente la hay, digamos, ¿no? Como hemos hablado en otras oportunidades, acá teníamos dos fenómenos que iban a estar sucediendo en concordancia, digamos, en un principio, y después tendremos que ir viendo cómo se mantienen los efectos. Por un lado teníamos la parte monetaria de la inflación, que está relacionada con la fuertísima emisión monetaria que se hizo, digamos, sobre finales del año pasado, de cara a lo que fueron las elecciones, y eso tiene un rezago para ir impactando sobre los precios, con un exceso de liquidez muy grande que se volcó a la economía y que eso obviamente genera el aumento de precios. Después obviamente se sumó lo que tuvo que ver con el sinceramiento del dólar y cómo eso ha impactado muy fuerte también sobre los precios, con un traspaso que se va dando en los meses posteriores. Y después tenías el otro gran problema que todavía nos queda camino por recorrer de este último, que tiene que ver con un problema muy grave que tenía la Argentina de precios relativos, sí, relacionados con los precios regulados principalmente, ¿no? Entonces, cuando vos analizás, agarrás el índice de precios y te metés adentro y empezás a mirarlo puntualmente tema por tema, tenemos algunos precios que corrigieron, ya hicieron la corrección, algunos precios que quizás subieron más de lo necesario y que incluso se está viendo que algunos están bajando algunos precios porque se pasaron, digamos, de rosca con el aumento. sí. Y después seguimos teniendo algunos precios, de nuevo, principalmente relacionados con regulados, que por ahí a nosotros los mendocinos nos cuesta un poquito más entenderlos, porque esos regulados quizás están todavía más atrasados en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, que tienen que ver con los precios de la energía, con los precios del gas, principalmente con todo lo que tiene que ver con servicios, ¿no? Que digo, en Mendoza por ahí no lo notamos tanto porque nosotros ya venimos pagando tarifas mucho más sinceradas, por así decirlo, de lo que se están pagando en otros lugares, pero eso va a seguir teniendo claramente un impacto en los precios, ¿no? Entonces, vamos por el camino correcto, pero todavía nos queda camino por recorrer, ¿no? Sí. Ahora, yo he escuchado al presidente, al ministro ayer, que decían que la inflación núcleo está mucho más abajo, que está a la mitad, está en el orden de un 7%. Siempre hemos mirado el tema de la inflación núcleo, la inflación de los precios mayoristas, para ver hacia dónde va la inflación. ¿Cómo has visto todo eso? A ver, en Argentina no tenemos la costumbre de usar la inflación núcleo, es más de países de primer mundo esto. Sí. Básicamente, para el que no sabe lo que es la inflación núcleo lo que hace es sacar los precios que tienen que ver con fenómenos estacionales, y por otro lado sacar lo que tiene que ver con precios de la energía. ¿Por qué? Porque son generalmente, en el resto de los países del mundo, los precios de la energía son commodities, ¿sí? El precio del petróleo es internacional. Entonces, si sube el precio del petróleo, sube el precio del combustible. Si baja el precio del petróleo, baja el precio del combustible. El gas debería es un commodity. Entonces, todo lo que tiene que ver con la energía son precios que uno toma de un mercado que no controla. Y lo mismo con los estacionales. Entonces, lo que se dice muy bien es: no ensuciemos el índice con estos precios, porque nos lleva a tomar políticas monetarias incorrectas. Es decir, bueno, quizás los precios se aceleraron porque hubo una guerra en Medio Oriente y subió el precio del combustible, pero por eso no tenemos que subir la tasa de interés y aplicar una política contractiva, porque no es algo de nuestra propia economía. Claro. Todo esto en la Argentina no se usa porque están todos regulados los precios. Claro. Entonces, al no ser mercados libres, al no ser mercados transparentes, nunca ha tenido sentido hacer uso de la inflación núcleo en la Argentina. Ya estamos en condiciones de hacer uso del
de un indicador núcleo como en el resto del mundo, creo que no. Creo que eso va a pasar cuando terminemos este proceso de sinceramiento y ahí sí podemos empezar a mirar la núcleo. Creo que ahora el afán del gobierno por mirar la inflación núcleo tiene más que ver con conveniencia política que con realidad económica, me parece. Ahora, Fernando, por ahí creo que lo que nos da como un poco de miedo cuando hablamos del sinceramiento económico o de los valores reales de los productos es el tema de los salarios. Digo, porque en otras partes el salario va acorde a lo que sale el promedio de una canasta básica o llámese el índice con el que lo quieras medir. Pero acá en la Argentina eso no sucede. Entonces, la pregunta va hacia, una vez que sinceramos los precios, ¿vamos a sincerar también el salario para que el argentino viva acorde? Sí, va a pasar solo, porque primero que nada eso no lo tiene que hacer el gobierno, digo, es parte de... Si queremos volver a ser una economía normal, entendamos que esta estupidez en la que vivimos nosotros, que el Estado fija los salarios, no existe. O sea, los salarios los determina el sector privado y se determinan en base a la productividad de los factores, en este caso el capital humano. ¿Sí? No quiero ser demasiado complejo con eso, pero si nosotros empezamos a hacer una economía productiva, empezamos a generar riqueza, los salarios van a subir solos. No hay forma de contenerlos, van a subir los salarios. Y es algo que va a pasar en la Argentina si empezamos a normalizar la economía, la empezamos a abrir y empezamos a producir. Todavía no estamos en esa etapa. Entonces, claramente yo entiendo, todos tenemos la misma urgencia por llegar a esa etapa, pero todavía no estamos ahí. Probablemente los salarios va a ser lo último que va a empezar a subir de todos estos precios. Y de hecho, si vos mirás indicadores, cuando yo decía te metés a ver cosas que están adelantadas o atrasadas, los salarios es una de las cosas que más atrasadas está. En algún momento va a corregir. Esto de economía y es una ciencia y va a pasar, digamos, siempre y cuando sigamos en este proceso que estamos de normalizar y de acomodar la economía, que lo tenemos que transitar. No podemos seguir como estamos, porque el seguir como veníamos significa seguir incrementando la pobreza y seguir teniendo los salarios más bajos de Latinoamérica, que ya los teníamos. Sí. No son ahora, digamos, los salarios más bajos de Latinoamérica. Ya los teníamos. Ahora, Fernando, en otros países los bancos centrales o, por ejemplo, la Reserva de Estados Unidos sube la tasa cuando sube la inflación para un poco regular todo esto. Aquí se tomó la decisión de bajar la tasa. Fue sorpresivo realmente, pero ¿cuál es el objetivo que tiene el gobierno bajando la tasa? Bueno, como primera parte, digamos, no nos miremos en el espejo de los países normales, porque todavía estamos lejos de ser un país normal, ¿no? Entonces, bueno, claramente acá los mecanismos de transmisión de las políticas económicas son totalmente distintos. Primero que nada, tengamos en cuenta que seguimos teniendo una economía con cepo, con control de capitales y con un montón de restricciones regulatorias al acceso a dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Banco Central sigue estando complicado. Se mejoró mucho, el Banco Central está comprando dólares, está mejorando las reservas, pero sigue teniendo reservas netas negativas. Es decir, no tiene dólares propios todavía el Banco Central. No. Entonces, acá lo que veníamos viendo es una baja del dólar, se venía achicando la brecha y la discusión que se venía dando entre los economistas es, ¿por qué no abrimos el cepo? Si ya el dólar se está acomodando. Claro. Un poco lo que decíamos otro economista, entre los que yo estaba más en esa línea de pensamiento, lo que yo digo, no podés abrir el cepo, o sea, la brecha se achica porque tenés cepo. Si abrís el cepo, no tenés los dólares para cumplir con la demanda que principalmente vendría por el sector comercial. Claro. Entonces, el Banco Central, en ese proceso de seguir acomodando el balance, lo que decide hacer es no abrir el cepo, no sacar regulaciones, porque seguimos teniendo un montón de regulaciones, y bajar la tasa de interés. ¿Para qué? Para seguir generando una licuación de sus pasivos. Recordemos que los pesos y la deuda en pesos son pasivos del Banco Central. Entonces, bajando la tasa de interés, lo que logra es seguir achicando el tamaño de esos pasivos, claro, mientras sigue intentando incrementar el tamaño de los activos. Pagar menos deuda. Comprando, ¿no? Entonces, eso es un poco el afán que tiene atrás. Incluso también lo que está haciendo con este canje de deuda que se está haciendo, que se hizo a principios de esta semana, y que busca de alguna forma empezar a alivianar el problema de pasivos que tiene el Banco Central y que tiene el Tesoro de la Nación, ¿no? Bien, y respecto a los precios, si bien la inflación está bajando y todo,
bueno, las expectativas parece de los supermercadistas y de los productores como que era de que, bueno, no, esto no lo van a poder controlar, se va a ir todo al diablo, entonces cada uno le puso el precio a las cosas que se le dio la gana. Y ahora, lejos de haber una retracción en los precios, no la ha habido, o sea, y si lo hay es un producto muy puntual. Entonces el gobierno decidió abrir la importación de productos. ¿Esto cómo puede, digamos, influir en la economía diaria del hombre de la calle, del ama de casa? A ver, todavía la verdad yo no he podido analizar la letra chica de abramos las importaciones. A priori me suena más como una amenaza política que como una medida económica de fondo que tenga impacto real. Como decía recién, todo lo que tiene que ver con el acceso a dólares comerciales sigue tremendamente complicado. El Banco Central hoy te vende dólares a 30, 60 y 90 días. Por lo que estuve escuchando, esta medida que se está analizando es venderla a 30 días. Y no es tan fácil que vos te des vuelta, vayas al mundo y busques un proveedor que te dé crédito, más cuando estás en la Argentina. O sea, recordemos que Argentina vos te metés en el veraz del mundo y es un defaulteador serial. Sí. O sea, vos imagínate como argentino vas a un productor de alimento en otro país y le decís, che, quiero empezar a importar tu alimento o tu producto a la Argentina y te voy a pagar en 30 días. No te da crédito nadie, digamos, ¿no? Entonces, probablemente si para que eso funcione tendrías que dar acceso inmediato a los dólares, que tengo mis dudas de que todavía estemos en condiciones de hacerlo, hasta que logremos atravesar lo que va a ser el proceso de liquidación de dólares de la soja, que ahí sí, probablemente el Banco Central va a poder hacerse de una mayor cantidad de dólares. Pero la realidad es que hoy el Banco Central sigue haciendo malabares para no entregar los menos dólares posibles a los importadores, con lo cual, viste, es como que me parece que estás amenazando con una pistola de agua. No tengo la sensación de que sea creíble esto y tiene más que ver con cosas políticas que ya conocemos. Bien, y respecto de esto, ¿cómo puede influir por ejemplo, en el Bopreal? ¿Puede llegar a aumentar su valor? El Bopreal, tengamos en cuenta que es un producto puntual que se utilizó para deudas, ¿sí? El Bopreal fue un producto que se fue licitando en determinadas etapas para deudas que vos ya habías contraído en el gobierno anterior, que el gobierno anterior contrajo con los importadores, nunca le dijo, sí, dale, vos importá, nunca le dio los dólares para pagar. Sí. Por eso, de vuelta, vos vas a hablar con un proveedor ahora y le decís, no, flaco, me deben guita desde hace un montón de tiempo y no me la pagan. Claro, y encima querés más. Ese bono vino de alguna forma a subsanar o a intentar ayudar a subsanar esa situación. Entonces, nada tiene que ver el Bopreal con importaciones corrientes. Si sacaran otro mecanismo, lo veremos, pero volvemos a lo mismo. Yo que voy a ir con un bono de la República Argentina a comprarle a un proveedor de alimentos de otro país. Me va a sacar a patadas, básicamente. No son medidas que tengan sentido de nuevo hasta que no logremos acomodar algunos desajustes que hay en la macro. Bien, y respecto de aquel que tiene la posibilidad de ahorrar, ¿no? O que tiene algún dinerito guardado, lo tenía en el plazo fijo, pero ahora lo saca porque la tasa no le conviene, porque si sacás la cuenta con la expectativa inflacionaria que hay o la proyección inflacionaria que hay, vas a quedar muy atrás de la inflación. ¿Qué alternativas tiene entonces? Bueno, la verdad que en pesos, con esta nueva baja de tasa que tuvimos, creo que se refuerza esta situación en la que creo que los activos que ajustan por inflación siguen siendo los activos más interesantes en el mundo peso, más con el diferencial de tasa que van a tener ahora con la nueva tasa de interés. No tengo dudas al respecto. Llámale plazo fijo UVA, que a la gente le cuesta un poquito más porque la inmovilización a 6 meses cada vez se hace más pesada. O tenés fondos comunes de inversión que te permiten acceder a activos que ajustan por SER, que es un índice que ajusta por inflación, que pese a que no te cubren al 100%, son mucho más dignos que lo que hoy te va a estar dando la tasa fija. Y después, obviamente, vuelve con esta medida, también vuelve a la gente a estar mirando el dólar como alternativa de ahorro, pero lo que hay que entender ahí es que el dólar probablemente va a perder contra el incremento de otros activos en la Argentina, ¿no? Entonces,
Si uno va por el camino del dólar, probablemente el dólar y el colchón ya no tenga mucho sentido y tengamos que hacer dólar y mirar algún otro activo, como puede ser un bono, como puede ser alguna deuda privada, etcétera, que te permita sacarle algo de rentabilidad a esos dólares, que todavía hay buenas oportunidades en Argentina. Sí, siempre es bueno tener todo diversificado, ¿no? O sea, tener un poquito en cada lugar. Y hay que tener una estrategia, eso es fundamental, digo, por eso por ahí este tipo de preguntas no son tan fáciles de responder, porque primero hay que, digo, por ahí suena como que uno le escapa a la pregunta cuando dice hay que ver tu perfil de riesgo, hay que ver tu horizonte de inversión, hay que ver tu objetivo y hay que ver tu estrategia. Exacto. No es que uno le escape, es que, viste, cuando mucha gente dice, che, las inversiones son timba. Son timba cuando las haces sin una estrategia. Ahora, si lo haces con una estrategia, es inversión. El problema es cuando uno se mete a hacer algo sin tener una estrategia de fondo. Bien, y los bonos soberanos. Los bonos soberanos, de alguna forma, son una apuesta a la Argentina. Digo, esto es muy sencillo. Si vos pensás que a Milei le va a ir bien, bonos soberanos es una muy buena alternativa. Si vos pensás que a Milei le va a ir mal, los bonos soberanos van a sufrir. De ahí es muy fácil tomar la decisión. Vos sabés qué expectativa tenés en relación al gobierno y tomar el camino que la represente. Bien. Bueno, ustedes, aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando, en Fernando con Ojana y con Chimpay pueden tener todo un asesoramiento al respecto de cómo poder invertir. Bueno, y obviamente, como decía Fernando, de acuerdo al perfil de cada uno, y cómo quiera encararlo, ¿no? Y el tema cripto, que últimamente se ha movido mucho el Bitcoin, por ejemplo, que es una de las criptomonedas más conocidas. ¿Qué seguridad tiene una persona para poder invertir allí y salirse de todo esto tradicional? A ver, las cripto, yo vengo diciendo hace tiempo, ya dejaron de ser un activo, como en algún momento discutíamos, pero es un activo que va a sobrevivir, no es timba, no. Esa discusión desapareció hace mucho, ya son un activo financiero más, y lo que pasó en los últimos días, semanas, es una confirmación de eso, que fue que, básicamente, lo voy a intentar explicar muy sencillo y rápido. En Estados Unidos se aprobó que existan fondos con cotización pública de Bitcoin, que son lo que se les llama en Estados Unidos ETF, ¿sí? Que son fondos de inversión que cotizan como si fuera una acción y que quedan al acceso de todo el mundo. Entonces, un montón de inversores, que antes era complejo acceder a ese producto y porque no estaba regulado, porque no podían ir por un mercado formal, porque etcétera, ahora pueden entrar. Fondos institucionales, inversores institucionales, fondos de jubilación, etcétera. Entonces, todo eso generó una demanda que antes no podía ingresar en el activo, que ahora sí lo puede hacer. Entonces, eso fue lo que generó en gran medida la explosión. Esto es un tema de oferta y demanda, como todo el tiempo. Y en ese juego de oferta y demanda se suma que el Bitcoin puntualmente es una de las pocas criptoverias que tiene una emisión acotada, digamos. Ya se sabe cuántos Bitcoins se van a emitir y no se va a poder emitir más que eso, y justamente ahora estamos por entrar el mes próximo en lo que se llama el halving, que para explicarlo muy sencillo se reduce la cantidad de Bitcoin que se emiten. Entonces tenés un fenómeno en concordancia de una oferta que disminuye y una demanda que pegó un salto muy grande con esta aprobación. Entonces eso generó un salto en el precio tremendo. Lo que sí tenés que tener en cuenta, al margen de que te guste, no te guste, tengas ganas o no de entrar, que es un producto de altísima volatilidad, que recién acaba de recuperar, ahora está haciendo nuevos máximos, pero ha recuperado los precios del 2021, es decir, mientras en el 2021 recién ahora está asomando la cabeza de nuevo, con lo cual es un producto que tiene mucha volatilidad, con lo cual, de nuevo, si vas a entrar, hacelo con una estrategia. Justo nosotros esta semana en nuestro newsletter un poco lo que sacamos un artículo sobre eso, la importancia de operar con un stop loss. Un stop loss ya cuando entraste, definir también hasta cuánto estás dispuesto a perder y a qué precio vas a salir automáticamente, sin tener que meter tus emociones al momento de tomar la decisión. Entonces, de nuevo, estrategia. Creo que cuando uno entra en un activo tiene que saber qué va a buscar, por qué y en qué momento se va a ir si se equivocó. Claro. Ahora, si reducen la cantidad y hay mucha demanda, puede seguir subiendo. Puede seguir subiendo.
Bien. Sí, sí, Bien. claramente sí. Ujú. También tengamos en cuenta que la suba ha sido muy fuerte, Ujú. muy rápida y en poco tiempo, Ujú. con lo cual tampoco debería sorprendernos una buena toma de ganancias. Bien. Fer, siempre muy claro y muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Un Tengan buen abrazo día. grande. Adiós. Fernando Galante, economista y asesor económico de Ojana y Chimpay. Ustedes pueden consultar para precisamente si tienen ahorros y no saben qué hacer. Bueno, vayan y consulten, que ellos les van a saber asesorar de acuerdo al perfil inversor que ustedes